¿Cómo amanecieron? Bien, contentos, contentas, deseosos de estar aquí en la iglesia, porque Dios tiene algo en específico para ti, para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene algo de lo mucho que necesitamos, de lo mucho que necesitamos de Él. Bueno, Señor, gracias, Padre, esta mañana por lo que tienes preparado para nosotros. En este mensaje, Señor, que la palabra se revele a nuestro espíritu y podamos entenderla con nuestro espíritu para poderla vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, la semana pasada estuvimos platicando caminando con Dios, cómo caminar con Dios. Hubo personajes, varios, que caminaron con Dios. Y nosotros también queremos caminar con Dios. Queremos estar en esa bendición, caminando con Dios. Y ahora quiero platicar con ustedes cómo caminar con Dios, pero en los tiempos difíciles. Porque caminar con Dios, cuando los tiempos son muy bonitos, todo brilla, todo, hasta los frijoles helados son sabrosos, todo es hermoso. Pero cuando se acercan los problemas, cuando hay tiempos difíciles en nuestra vida, comienzan a cambiar. Todo comienza a cambiar y de un momento a otro llegan y de repente te dicen que ese dolorcito que estás sintiendo, que no es nada bueno, que no es pasajero, que los análisis que se te hicieron muestran cosas serias y que va aumentando el dolor y entramos en un problema difícil. Cuando en la familia, los hijos, los nietos, los parientes, están pasando ellos por una situación difícil, entonces nuestros seres queridos, nosotros también pasamos por esa situación difícil. Y por lo general, todas estas situaciones son pasajeras. Y Dios nos protege. Y sabemos que Dios está con nosotros. Para pasar esas situaciones difíciles, debemos de saber que Dios está con nosotros. Ahorita me acuerdo de un cuadro en donde va caminando una persona por la playa y hay dos pisadas y de repente desaparece un par de pisadas y nomás quedan las de él. Entonces pregunta a Dios que sí, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento iba caminando solo? Le dice que eran momentos, es cuando yo te llevaba en brazos, cuando ibas pasando por momentos difíciles. Y es así. Así es como Él lo dice, como Él lo promete, como está en su Biblia, que Él está con nosotros y sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad. Pero, ojo,
La oscuridad no es para que vivas en ella. La oscuridad siempre nos la vamos a encontrar. Llámese también, como lo dijimos en el Día de Acción de Gracias, por las tormentas. Lo mismo, las tormentas, los momentos de oscuridad que por más que abras tus ojos, no ves nada. No ves nada, ninguna puerta para salir, etcétera. Entonces, la oscuridad, las tormentas, los momentos difíciles, como les quieras llamar, son para atravesarlas. No es para quedarnos ahí. Son para atravesarlas, pasarlas, aunque esté la siguiente esperándonos. Pero cada vez nos va a ser mucho más fácil pasar esos momentos difíciles en nuestra vida. Y es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, que nosotros pasemos esos momentos. Nosotros estemos capacitados para hacerlo. Y todos estos problemas, todas esas tormentas, todos estos momentos difíciles que vienen a nuestra vida, son momentos que Dios los permite que lleguen. Porque ciertamente Él, olvídate, porque eso es muy dado a corrientes religiosas decirlo, que la enfermedad es enviada por Dios, que problemas horribles son dados por Dios. No es cierto. Es un padre amoroso, que te quiere mucho, que Él dice que tú nunca le darías una piedra a tu hijo si te pide pan, etcétera. Ahora dice, ¿qué no te daré yo? Que Él, siendo bueno, no lo hace, malo, siendo Él malo, no lo hace. ¿Qué seré yo que soy bueno? ¿Qué no te daré? De todos esos principios tienen que ser la base para que tú conozcas a Dios y puedas saber si lo que te está pasando viene de Dios, viene de ti por malas decisiones o viene por el diablo. Claro que cuando tú tomas una mala decisión, el diablo se aprovecha para tratar de matar, robar y destruir. Entonces, la oscuridad y todo está hecho para pasarlos, para no quedarnos ahí. Y los problemas, como te decía, Dios no te los manda, a veces se hace a un lado, para que te fortalezcan. No puedes pasar la oscuridad y salir de ella y salir igual. Debes de salir con más fuerzas. No puede ser posible que, te digo porque a mí me ha pasado que han pasado varios años que me he encontrado con amigos y todavía están en el mismo problema. Todavía están en el mismo problema. No lo han superado. Han superado otros pequeños, pero ese problema no lo han superado, no han salido de esa oscuridad, de esa tormenta. Y es porque no conocen a Dios, porque no saben caminar con Dios en esos tiempos difíciles. Caminar con Él. Él va con nosotros. Él te quiere. Él te ama. Si cometes un error, algo que hagas, no importa. Él nos conoce, sabemos que somos carne, Él nos sabe todo lo que somos y de lo que somos capaces.
y de lo que no te imaginas de lo que eres capaz. Pero Él sabe. Y los brazos de Él hacia ti nunca se bajan. Siempre, siempre están extendidos y a través de esa oscuridad es donde están los brazos de Cristo. Para ese hoyo que estás cayendo, en que no le encuentras fin, de repente aparece, no esa ramita de donde agarrarte, aparece esa mano de donde te tomas y Él te saca y más fortalecido. No ser como el burro, ¿no? Que él no tropieza con la misma piedra, pero muchos de nosotros sí. Colosenses capítulo 13 dice, el cual, o sea, el Padre, que es el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. Esto está en presente. Él ya te libró. Estás tú ya librado de la potestad de las tinieblas. Antes, sin Cristo, estábamos pues a expensas de las tinieblas, pero Él ya nos tomó, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué dices, bueno, pues yo estoy donde mismo? Recuerda, no estamos hablando de nada físico, no estamos hablando de Superman, que va a llegar volando, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de Dios que es espíritu y nosotros somos espíritu. Y nuestro espíritu ya ha sido trasladado al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Dice que los creyentes no viven en tinieblas, sino que las pasan, las atraviesan. Y hay una gran diferencia entre eso. Muy grande la diferencia que existe en estar en la oscuridad, en las tinieblas, que pasarlas. De repente viene la tormenta y al día siguiente ya están los pajaritos cantando, todo diferente. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. O sea, si hay una persona que tiene tiempo, bastante tiempo, sigue viviendo todavía en tinieblas, sigue todavía estando a expensas del enemigo, de uno mismo, no hay cambios, no se nota la presencia de Dios en ti. Entonces tú dices que tú tienes comunión con Dios, que tú caminas con Dios en esos tiempos difíciles. Y le preguntas, ¿y cuánto tiempo tienes? Todavía estoy caminando con eso. Tengo años, pero soy libre en el nombre de Jesús. ¿Cuánto vas a esperar, no? ¿Cuánto vas a esperar? Entonces él dice, mentimos y no andamos en la verdad. No andamos en la verdad. Debemos de superar esos momentos difíciles, que yo sé que es muy fácil decirlo. Muy fácil decirlo, mira, ya, pasa eso, transforma, cambia. Es muy fácil decirlo.
Yo sé que es muy fácil decirlo, pero vivirlo es lo difícil. Es muy fácil decirlo y vivirlo lo es difícil porque estás caminando sola o solo. No hay nadie más poderoso que vaya contigo. Y la palabra dice que el que va contigo es el más poderoso del universo. Y mucho más porque Él formó el universo. Y que Él siempre está, dice en la palabra, siempre está con nosotros. Siempre. Pase lo que te esté pasando, Él siempre está ahí. Esos tiempos de tormenta que vienen y que te desaniman, debemos de mantenernos firmes, ganarle. Esos momentos de desánimo que no te quieres levantar, levántate. Que no quieres leer la Biblia, léela. Al ratito le comienzas a agarrar, al momento que vas caminando, comienzas a sentir la presencia de Dios. Cuando se cruzó un problema muy grande que era el Mar Rojo, que venían, por un lado, venían de los egipcios a matarlo, y no tenían más tiempo más que pasar, ahogarse o quedarse ahí para que los maten. Ellos no eran guerreros, ellos eran esclavos. Entonces, lo que ellos tenían que hacer, los que ellos tenían que hacer era pisar el agua. Tanto fue así como lo fue también cuando pasaron el Jordán, que estaba en su momento más fuerte, ¿no? Fue así mientras ellos no hubieran dado el primer paso y tocar el agua, el mar no se hubiera abierto. Así son nuestros problemas. Así es como vences el desánimo. Dando el primer paso. Haciéndolo, y ya cuando lo haces, sientes la victoria dentro de ti. Sientes, he vencido. Y cuando en cosas tan sencillas, como venir suponiendo a la congregación, no lo haces y luego preguntas, oye, ¿cómo estuvo? Siempre te van a decir que muy bien, porque siempre está muy bien, porque es la palabra de Dios la que estamos hablando. Y esto, mira, yo aquí viendo YouTube, viendo el fútbol que estuvo horrible, hubiera ido. Pero el próximo domingo voy a ir. Y cada vez que vas teniendo una derrota, te vas acostumbrando a la derrota, a vivir en derrota, hasta que te alejas completamente, hasta que ya no estás y ya te ganó, ya te robó todo lo que tenías, ya te destruyó y espera matarte en el momento ya cuando no le sirvas. Entonces es un momento de desánimo. Debemos de mantenernos firmes, victoriosos. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que ganan. Como en cualquier guerra. Los que ganan son los guerreros. Los violentos, los que van al frente.
Como David, que le pusieron hasta la armadura. No, 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 esto quítenmelo. Esto es pan comido. ¿Quién es este perro que se atreve a retar al escuadrón de Dios? A hablar así. Y él decididamente corre a agarrar unas piedras y corre a encontrarse con el filisteo. No a cansarlo, corre a que esté a tiro. Es lo que hace David. Pero dices, pero es David, pero nosotros estamos más. Porque Dios ahora no lo acompañaba. Dios está con nosotros. Dios está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él camina con nosotros. Él está ahí. Y si no está ahí, si dices tú, es que yo nunca he recibido a Jesucristo, yo no creo en Él, pues mira, esta plática no es para ti. Así. No es, la Biblia no es para ti. La Biblia está hecha para los hijos de Dios. Las pláticas están hechas para los hijos de Dios, para que pueda entrar la palabra de Dios, este mensaje que nos da, y aprendamos a caminar con Él. En tiempos fáciles, pues muy bien. En tiempos difíciles, mejor. Mejor todavía. Vamos a ver, hay muchos personajes, porque nos muestra muchos ejemplos el Espíritu Santo, pero hay uno que ha sido la vida de José, que ya le hemos estado viendo, le hemos estado leyendo, y nos acordamos bien de ella. Entonces, vamos ahí está, Josué. En Génesis 37. Vamos a leerlo primeramente. Vamos a empezar con eso. Ya sabemos la soberbia que tenía José. Era el hijo más pequeño, ya tenido en la vejez de su papá, y lo quería mucho. Un hijo mimado. Dice en los versículos del 1 al 4 del 37, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Él ya pasaba por una oscuridad. No sé si hay aquí que tengan más hermanos. Y cuando todos están en contra de ti, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Bueno, hasta ahí. Y viendo sus hermanos, hasta ahí lo dejamos. No lo leímos del 1, ¿verdad? No. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, en aquella edad, en aquel tiempo, un muchacho de 17 años era un hombre. Ya era alguien adulto, ya fuerte. El promedio de vida no era muy alto. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. En otras palabras, era un chismoso. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y él, con esa soberbia, ¿no? Con esa soberbia de ser el hijo querido, del hijo amado más que los demás, los otros pues creaban en él pues un enojo, ¿no? Y querían matarle. Cuando lo ven, lo manda su papá, les dice, ve a ver allá a tus hermanos, ve a ver qué están haciendo, si están apacentando bien las ovejas, y etcétera, etcétera. Y cuando lo ven venir, dice que todos acuerdan en matarlo, en deshacerse ya de él. Pero Rubén y Judá se oponen a ello. Les dicen, no está bien que la sangre de nuestro hermano caiga en nuestras vidas. Y en eso va pasando una caravana y deciden venderlo como esclavo. Una caravana que iba a Egipto. Y ahí, en Egipto, fue comprado por Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Entonces ya hay que haber pensado ya, imagínate la vida ahí, métete la vida de José. Tus hijos, ¿no? Ay, pero ¿qué me importan ellos? Con que me quiera mi papá. Ya. Pero luego de repente lo ven venir, lo agarran, en vez de darles un abrazo o algo y todo, lo agarran, lo amarran, lo desvisten y le dicen que lo van a matar. Y todos viendo la muerte en los ojos, ¿no? Entonces está en una verdadera oscuridad, en un verdadero problema. Y ve venir a la caravana su salvación. Bueno, dice, de aquellos males, pues este es el menor, ¿no? Y cuando llega ya a Egipto y es comprado por Potifar, por el capitán de la guardia del faraón, todo cambia. Todo cambia, se vuelve todo mejor, hay mejor comida, etcétera. Y él comienza a hacer todo lo que le mandan y él comienza poco a poco a prosperar, a prosperar, a prosperar, hasta llegar a ser el segundo del hogar, de la casa del faraón primero, del capitán. Primero era él y estaba él encargado de la casa. Entonces vamos a ver unos puntos, poniéndonos ahí, unos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta en momentos difíciles. Lo fundamental, lo clave, lo que quiere Dios que entendamos aquí, que Dios estaba con él, que no es su astucia, que no es él, sino que Dios estaba con él, que Dios tenía un plan con él y que también lo tiene contigo, que también lo tiene conmigo. Ciertamente los planes de Dios que tiene contigo no los puedes acelerar. Todo lleva un proceso y Dios está en ese proceso. Lo único que sí puedes hacer, recuerda, es atrasarlos. Que aquello que se iba a lograr en 12, 15 años, se haga en 40 años o nunca se haga. Y el cementerio está lleno de personas con un propósito, porque todos han tenido un propósito. Entonces,
Dios está con nosotros en momentos difíciles. Recuerda eso. Y que Dios siempre está con nosotros. Y como les platiqué ahorita, los hermanos iban a matarlo. Y pese a eso, Dios estaba con él. Leamos el 39, del 1 al 9. Y llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Esas palabras subrayenla. Mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos de él y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso en sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres una mujer, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y en el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Siempre está José con él. Este es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo de cómo Dios estuvo con José, como está también en nuestra vida. Recuerda, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En Hebreos 13:5 dice cómo debemos de comportarnos. Sean nuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el siguiente versículo: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No quiere decir que en dado momento no te preocupes por la situación que pases. Entonces, a José era un momento difícil el que estaba viviendo. Estaba muy bien en la casa,
teniendo todo en la casa, y de repente esta mujer se le echa encima, lo agarra de la túnica, lo desviste, sale corriendo y ella comienza a gritar, a decir que la quería violar, que se quería aprovechar de ella y acá y todo. Y cuando llega el capitán, le platica y es tomado y llevado a la cárcel. ¿Qué problema? Otra vez en la oscuridad. Pero ya había aprendido, ya había avanzado. Ya había visto la mano ahí. Pero él comenzó a estar ahí en la cárcel y comenzó a prosperar, dice la palabra, que comienza a prosperar todo lo que hacía. El carcelero lo ve todo lo que está prosperando. Y lo que hace el carcelero, le da que se encargue de todo. Así como el faraón. ¿Sabes qué? Encárgate de todo. Tú gobierna aquí, tú haz lo que quieras, y ahí está él gobernando en la cárcel, donde echaban a todos los presos del templo, del faraón. Entonces, Dios tiene un propósito al permitirte tiempos difíciles en vuestras vidas. Él ya había aprendido a administrar una casa muy grande. Ahora estaba aprendiendo a administrar una cárcel. Imagino que debe haber sido muy grande también. En todo él pasaba la oscuridad, llegaba a gobernar con lujos, comiendo de todo, estando muy bien, y Dios le tenía preparado algo más. Siempre Dios le preparaba algo diferente para irlo preparando para lo que se venía. Entonces, muchas cosas que tú veas al pasar por momentos de oscuridad, al momento de problemas, al momento de tormentas, es porque Dios quiere que algo aprendas, que cuando atravieses, algo aprendas de eso. No volver a caer en lo mismo, no seguir en el mismo problema. Él siempre nos da lo necesario para salir adelante. Y la presencia de Dios estaba ahí porque venía un trabajo muy grande para su vida, en el cual iba a llegar a ser el segundo de Egipto. Entonces, ¿qué diría el hombre? Estás pasando por un problema, se viene el otro, uy, acabo de pasar por aquel problema. Otra vez, no aprende, ay Dios mío, ahora eres tú, ahora es aquel, ahora es aquella, ahora las finanzas, se perdió el dinero, tantas cosas que pueden pasar. Bueno, dice, no me las acabo. Pero todavía no aprendes a confiar en Dios. Todavía no aprendes a confiar en Dios. Y Él quiere que aprendas a confiar en Dios porque tiene algo muy grande para ti en la vida. En José, todos lo sabemos, que lo que tenía preparado para él era que fuera el gobernador de Egipto. Nada más ni nada menos que el gobernador de Egipto. Entonces tenía que ser una persona muy preparada.
A mí me llama mucho la atención Pablo. Pablo era un hombre preparadísimo, era lo más preparado en aquel tiempo en conocimiento de la Biblia, del Torá, y en dar órdenes y en la vida. Por eso escribió 16 libros, 16 epístolas. Por eso lo escogió. Y si en ti ve que tu corazón se puede preparar, está blando, no está endurecido, puede trabajar contigo, Dios va a trabajar contigo, lo va a hacer hasta que llegues a cumplir con el propósito que Él ha deseado para tu vida. Mira, nosotros aprendemos más cuando pasamos por momentos difíciles que cuando estamos en momentos de luz. ¿No es cierto? Que cuando pasas por un momento difícil en tu vida, aprendes más. Comienzas a aprender a ver al enemigo, a ver al diablo, que esto no es normal, que esta es una lucha espiritual. Y si es espiritual, se pelea espiritualmente. Que la lucha no es contra carne ni sangre. Y comienzas a prepararte, hasta que se te abren los ojos, hasta que te cansaste de tirarle piedras a la puerta. Te das cuenta que así no es. Y desgraciadamente, repetimos las mismas situaciones. Las vamos repitiendo. En una ocasión se me pasó decirle iba muy bien en la consejería. Entonces se me viene a la mente eso y le digo, ¿por qué no luchas por el matrimonio? Ya son 3 hijos de diferente padre. Vas por el 4 ya. Vas a romper este matrimonio. ¿Por qué ya no luchas? Vas a volver a caer en la misma piedra. Vas a volver a caer. Y ya son 4. Eran como los hijos de Jacob, unos hermanos de 2 esposas y las demás eran de las concubinas. Así eran los 11 hermanos de José y él. Entonces, si estamos caminando por problemas, tú piensa, Dios, ¿qué quiere decirte? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Por qué si a todos los que iban a despedir, a ti te despidieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora que estás con Dios se te vienen los problemas más fuertes? Hay que buscar aprender lo que Dios tiene para nosotros. Dios te escoge, es cierto. Tú no puedes escoger a Dios. Él te escoge a ti. Pero tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable de tu vida. No puedes llegar, probablemente no pierdas la salvación y llegues allá con Dios. Y llegues, pues desnudo. Nunca mandaste nada para allá. Todos los tesoros los tuviste aquí te los gastaste. Nunca mandaste nada, no hay coronas,
No hay nada que ver tu casillero. Jesucristo, ¿con qué te va a compensar? Nada. Simplemente tuviste la gran decisión de poderlo aceptar para tu vida, pero nunca hubo cambios en ti, nunca hiciste nada para la obra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegas y estás así, entonces no tienes tú por qué reclamarle nada a tu Padre Celestial, sino que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida, de lo que hacemos. No dejar de echarle la culpa a los demás, a la vida, a lo difícil, a esto, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos sombríos hay que atravesarlos, hay que pasarlos. La luz siempre, siempre, siempre está delante. Y lo vamos a pasar, todos lo hicieron. ¿Y él cómo terminó? Terminó como gobernador de Egipto. Se trajo a su familia y los plantó, los puso, les entregó el terreno mejor de todo Egipto. Le salvó la vida a toda la familia. Los perdonó. Ya antes en él ya había entrado el perdón para sus hijos, sus hermanos, que trataron de matarlo. Ya él era gobernador, y de esa familia que se trajo venían las 12 tribus de Judá. Las 12 tribus, y ahí estaba. Y ahí estaban todos ellos. Ahí creció el pueblo de Dios. Ahí se formó hasta tener una cantidad de alrededor de 3 millones y medio de personas. Ciertamente pasó el tiempo, ya no estaba aquel faraón que lo quería mucho, él ya no quería, él murió. Ahora había otros faraones, ahora había otras cosas. Se olvidó de todo eso y los hicieron esclavos. Se olvidaron de todo ello, ¿no? Pero Dios, pueden pasar lo de la alabanza. Pero Dios ya había hecho el trabajo con José, con todos los demás, y ahora seguía Moisés. Ahora el que seguía, el que tomaba la batuta era Moisés para liberar al pueblo. Fíjate qué tan importante. Para liberar al pueblo que José fue el que hizo. El pueblo que José formó al estar dentro de los propósitos de Dios, y ahora le toca a otro el mando. Y así debemos de estar preparados. Uno siembra y otro cosecha.